7 de la mañana con 44 minutos. Continuamos. Hay algunas actuaciones que el examen de la Contraloría considera podrían, como dijimos antes, acarrear responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa, dos de sus exministros de Finanzas, subsecretarios de Financiamiento Público, directores nacionales de seguimiento y evaluación del financiamiento público y un coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas. Se encuentra aquí el doctor Alfredo Corral. Bienvenido, buenos días. Gracias, es parte del grupo de la veeduría convocada por la Contraloría para hacer seguimiento y acompañamiento al proceso de auditoría a la deuda pública. Usted lo ha escuchado, hay un afán persecutorio, dice Virgilio Hernández, alrededor de esto. Es decir, detrás de esto simplemente hay una conspiración, lo afirma él, para buscar el castigo al expresidente Rafael Correa sin la debida sustentación. Su comentario. No existe en absoluto afán persecutorio alguno contra persona determinada. Lo que sí existe es un afán persecutorio a la corrupción y a la impunidad. Nosotros hemos formado un grupo de veedores ante el llamado del señor Contralor General del Estado, previsto en la Constitución de la República, en el artículo 289, cuando habla precisamente del endeudamiento público, dice que el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Eso le da legitimidad a la auditoría. Porque hasta ahora he oído comentarios de que es un grupo espurio que no sirve para nada. Y etcétera, que no tiene fundamento legal. Ya, tiene fundamento constitucional. Correcto. Y por cierto, legal. Nosotros hemos acompañado a la Contraloría. Es esta institución del Estado la que tiene la competencia constitucional y legal para realizar las auditorías pertinentes que tienen que ver con el uso de recursos públicos. De tal manera que es absolutamente inadmisible que se pretenda negar la competencia que tiene la Contraloría para auditar la deuda pública a través de la cual obviamente se han comprometido recursos públicos. Eso también tiene fundamento legal. ¿No hay arrogación de funciones? ¿Perdón? ¿Hay arrogación de funciones? Decía el señor Hernández. No hay arrogación alguna de funciones, sino el cumplimiento estricto de las competencias que le otorga a la Contraloría la Constitución y su ley orgánica. Ahora, vamos a los hallazgos de la auditoría. Se han hecho varios y se han mencionado todos en la conclusión de ayer. ¿Cuáles son las que apuntan hacia estos indicios de responsabilidad penal en el caso de estos altos exfuncionarios? Bueno, vemos que lo que ha causado más impacto son los indicios de responsabilidad penal. Pero la Contraloría también ha establecido responsabilidades de carácter administrativo, que han merecido las sanciones que la ley prevé de multas y de destituciones de funcionarios públicos que todavía se encuentran desempeñando funciones en el sector público. Y también la Contraloría ha considerado que hay razones de orden constitucional y legal para establecer lo que la ley le faculta, esto es, indicios de responsabilidad penal. La Contraloría no está acusando en este momento ni al expresidente Correa ni a ninguno de sus exministros de haber cometido tal o cual delito tipificado en el Código Penal, sino está diciendo la conducta de estos funcionarios públicos lleva a la ineludible conclusión de que hay indicios de responsabilidad penal porque se violaron las leyes a mansalva para contraer más y más y más deuda pública de una manera absolutamente irresponsable y yo diría hasta demencial para perjuicio del país. ¿Cómo va a pagar el Ecuador aproximadamente 70.000 millones de dólares, que significa la deuda pública, hasta diciembre de 2016? Imagínese lo que todavía
corre desde diciembre del 2016 hasta esta fecha para saber de qué manera el Ecuador está endeudado para futuras generaciones de quién sabe cuántos años más. Ahora, comenzó usted su intervención mencionando la palabra corrupción. ¿Existe corrupción? Yo no puedo señalar específicamente en este momento si es que alguno de los funcionarios que intervinieron en el proceso de la deuda pública haya incurrido en hechos de corrupción. Eso lo dirá la Fiscalía General del Estado. Por eso es que la ley establece que la Contraloría, al señalar indicios de responsabilidad penal, tiene que enviar, como ya lo ha hecho el Contralor, en cumplimiento a la ley, el informe con dichos indicios a la Fiscalía para que este órgano del poder público sea el que se encargue de investigar e indagar si se han cometido o no delitos en la conducta de los funcionarios públicos y en caso de habérselos cometido, quiénes son los que los cometieron. Y entonces sí vendrá la sanción condigna que el país espera contra quienes han festinado los recursos públicos. En parte la estrategia de defensa, sobre todo a juzgar por lo dicho esta mañana aquí por Virgilio Hernández, la estrategia de defensa de lo actuado por el presidente Correa se basa un poco en el ataque a la calidad y a la condición personal de quienes forman parte de esta veeduría, insinuando, ya que no probando, insinuando que serían o habrían sido tenedores de papeles de deuda. ¿Sabe usted si esto es así? Que averigüen. Yo jamás en mi vida he tenido un solo papel de ninguna deuda pública en absoluto. El grupo de veedores está confirmado por economistas y por abogados, aparte de mi persona de mucho prestigio. Ahí está el expresidente León Roldós Aguilera, está el economista Eduardo Valencia, está la doctora Mariana Yepes, está el doctor Marcelo Merlo, etcétera, etcétera. Que averigüen el pasado y, si se quiere, el historial de cada uno de los veedores. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es saber cómo se endeudó al país de manera tan irresponsable, dictando decretos ejecutivos que, por supuesto, son facultad y competencia del presidente de la República. Pero ¿qué se hizo a través del decreto 12 y 18? Se pretendió, no solo se pretendió, sino se modificó una ley, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En el artículo 124 dice, límite al endeudamiento público, el monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de entidades y organismos del sector público en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. En ningún caso. ¿Qué se hizo a través del decreto 1218, expedido por el señor expresidente Correa y por el exsecretario de la Administración, doctor Alexis Mera? Se estableció una forma de cálculo mediante la cual se obligaba para que lo que es deuda de determinada forma se la tenga como tal, se la cuantifique como tal y otra deuda no se la considera como tal. Yo me pregunto, si el gobierno debe al IES miles de millones de dólares, ¿puede ser eso concebible que no se considere dentro de la deuda pública que el Estado tiene que pagar? Lo que el gobierno y el Estado tiene que pagar al Banco Central, ¿puede ser concebible que no sea considerado como deuda pública? Doctor, son las 7 de la mañana, 53 minutos, se nos viene poco el tiempo. Le pregunto, ¿hasta dónde llegará el trabajo de esta comisión? En principio nosotros hemos terminado nuestra participación como veedores. Hemos sido un grupo de profesionales que hemos acompañado a la Contraloría en esta auditoría. Hemos visto en la Contraloría una actuación objetiva, veraz, técnica. No hemos visto ningún afán persecutorio de carácter político en ninguno de los auditores ni en el Contralor General del Estado. A mi modo de ver, la Contraloría está recuperando su imagen y prestigio que lamentablemente la perdió en épocas del correísmo, en los 10 años que estuvo conducida por el excontralor doctor Carlos Polit. Ahora está reivindicando su imagen y este examen para mí es histórico porque
Yo no recuerdo que en alguna otra ocasión la Contraloría haya realizado un examen de la deuda pública de tal magnitud como esta, que comprende un largo periodo, y ha establecido que el país está económicamente afectado porque ¿cómo va a contraer nueva deuda? Y este es un punto importantísimo, la ley lo dice, si excede del 40% del PIB, tiene que haber un plan de fortalecimiento fiscal y la autorización de la Asamblea Nacional. Eso no se hizo anteriormente porque se violó pero debe la ley, hacerse, es una tarea tiene pendiente. que hacerse porque la ley lo impone, y quizás sea un remedio para que ya no sea solamente el Ejecutivo el que se endeude a través de 3 personas. Se modificó la ley para que el Comité de Deuda esté integrado solo por el Presidente de la República, el Ministro de Finanzas y el Secretario de Semplades. Se eliminó el informe que tenía que haber del Directorio del Banco Central. Se eliminó el informe que tenía que haber del Procurador General del Estado, para que sea el Presidente de la República con 2 personas más los que determinen todo el endeudamiento público. Y así ahora fue. tiene que entrar la función legislativa por mandato legal. Gracias, doctor, por aceptar la invitación a este programa. Alfredo Corral Borrero, miembro de la Comisión de Veeduría que acompañó la auditoría a la deuda pública del país.